Bueno, tutelar del trabajador campesino, inspirado modernamente en amplios principios de justicia social en derecho agrario. Ejerce un papel de protección y amparo para las masas que laboran en el campo, es decir, que les otorgan un resguardo jurídico y preferente ante el sometimiento y la explotación a que han estado sujetas por parte de, de las grandes, de los grandes propietarios de las tierras. A eso se refiere la tutelar del trabajador campesino. Eh, si ustedes notan por acá, y quiero que nos enfoquemos en que otorgan un resguardo jurídico preferente ante el sometimiento, ante la explotación a que han estado sujetos por parte de grandes propietarios. Es decir, estas personas son propietarios de varios terrenos, de varias tierras que han sido como quedadas para laborar, para trabajar y que han sido sujetas a ellos por mucho tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que pues el trabajador ha sido explotado, que el trabajador ha sido sometido, pero que si no fuera por la tierra, no vería el trabajador campesino el fruto o el producto que se da o el cultivo que se da de cada una de estas tierras. La siguiente diapositiva, que es el cuerpo de garantías, que también es otra característica para el trabajador campesino, que tiene carácter irrenunciable para él y su formulación. No excluye a otros, aunque no figuren expresamente en la legislación. Son patrimonio de las personas humanas, cuerpos de garantías. A eso nos estamos refiriendo, compañeros. Yo sé que esto es un poquito como que un poco difícil de entender, pero sí quería comentárselos para que pues lo dialoguemos y si tenemos algún tipo de duda, lo compartamos o alguna experiencia. Yo en otras ocasiones les he comentado, ¿verdad? Que siempre pues estamos pendientes de contestar las preguntas que pues ustedes tendrán para hacer. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que los principios, miren, estos principios no son muy difíciles de entender. Los principios informadores del derecho agrario. Número uno, bueno, estos sí tenemos que tener en cuenta que son principios bases, ¿verdad? Estos principios, estos principios que estamos viendo en este momento, Eh, creo que este va a ser el tema de clase del día de hoy, los principios informadores del derecho agrario. Principios informadores del derecho agrario. Ese es el tema del día de hoy. Bueno, entonces vamos a ver cada uno de ellos. eh, los vamos a poner en incisos. El inciso A, la propiedad de la tierra como función social. Inciso B, limitación de la propiedad agraria. Inciso C, se condenan a los miembros como a los latifundios. D, en la mayor parte de las leyes agrarias de América Latina se recomienda la realización de las reformas agrarias. Bueno, esos son los principios. Angie, disculpe, solo una preguntita.
¿Estos principios también están en nuestro cronograma o en nuestro programa? Porque como yo sé que esto lo libro, ¿verdad? Entonces, sé que tiene que estar también en el programa, pero necesito que me lo verifique, por favor. Es el último tema, licenciada, antes de pasar al módulo 2. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos súper. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, vimos en el inciso A la organización de las tierras. Ay, no, no, eso no es. Si fuera tan amable, creo que no dimos ninguna explicación de esos principios. Esos principios necesitamos dar una explicación de cada uno de ellos. Si fuera tan amable, eh, como no lo tenemos por acá, sería tan fina. No se les permite llenar todavía porque no se ha habilitado. En su momento se va a habilitar. Eh, ¿Podríamos poner algo, por favor? Y si no, creo conveniente tratarlo al final de la clase para que de una vez me coloque el libro y ver qué más vamos a adelantar sobre el libro. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Antecedentes históricos de las normas jurídicas de contenido agrario en Guatemala. Siguiente, por favor. La organización de la tierra antes de la colonia. Esta organización es súper importante porque esta es la historia de la historia de nuestro derecho agrario, ¿verdad? Organización de la tierra en la época prehispánica. Esto para mí es interesantísimo, es como a cada uno de nosotros nos apasiona algo, ¿verdad? Entonces, esto para mí sí es apasionante. Entonces, nos vamos a la época de los mayas. La estructura agraria en los mayas era compleja, gobernados por sacerdotes, gobernados por militares. Las élites tenían los derechos absolutos sobre la tierra. Así es, debe de esperar lo de el tiempo correspondiente para que se le dé, el- creo que habilita la asistencia Angie, pero si es como 15 o 20 minutos antes que se acabe la clase. Entonces les comentaba, miren, esto, como les decía, para mí es súper eh, interesante. También les hacía comentarios y en su momento creo que lo vamos a vivir literalmente, porque yo normalmente acostumbro a ir a determinados lugares. Por ejemplo, yo les mencioné desde un principio que podríamos ir a Caminar Cuyú o podríamos ir a Tepama y Sinché. Cualquiera de esos dos lugares se puede ir. ¿Por qué yo les sugiero o yo hago esto? Es para que cada uno de ustedes lo viva personalmente. Es súper bonito el hecho de vivir esas experiencias. Pues, ¿por qué me estoy refiriendo a esto? Porque tanto en Caminar Cuyú como en Isinché, pues ustedes saben que habían personas habitando en este momento que eran mayas, ¿verdad?
Y en su momento, pues los mayas hacían diferentes actividades, pero me llama la atención que estaba por acá el cacique y por eso me llamó la atención que lo más cerca que tenemos, pues es por aquí en Camino al Cuyo, ¿verdad? Para la mayoría de gente. Entonces, eh, fíjense que en este lugar hay hay una como, digamos, una cueva, podríamos decirle de esta forma, porque sí está tapada, ¿verdad? Encontraron en Caminalcuyú el lugar donde el cacique que estaba a cargo de esas personas o de todos los mayas que en ese lugar habitaban en aquella época, encontraron dónde estaba la cama, dónde, cómo fue hecha la cama, cómo fue hecha tal vez un sillón de piedra, porque así se mira. De hecho, pues allí en ese lugar, allí está esa cama donde él dormía, estaba ese sillón donde él descansaba y pues se encuentran varias cosas que eran dedicadas para el cacique, que en ese momento era como la más alta autoridad que se daba. Fíjense que, sí se ve. Hoy en día, porque yo acabo de ir a ver esto, porque como les digo, ¿verdad? Que cuando a uno le apasionan las cosas, pues uno no se aburre, uno va y cada vez que uno va encuentra nuevas cosas. Pues el detalle estaba en que cuando es como una cuevita, una montaña, ¿verdad? Y si ustedes van a caminar, cuyo cada montaña que ustedes miren, abajo hay algo. Ahí sí que no les puedo decir qué, pero hay algo. Hace poco abrieron el lugar porque pues la gente iba por eso, ¿verdad? Yo recuerdo que en una clase pasada o el año pasado vino una extranjera con el único fin de venir a conocer lo que les estoy comentando, esta historia, porque, o sea, yo les estoy comentando esa historia porque yo tengo una forma de comprobar de que es cierto lo que estamos hablando y diciendo. Pues entonces, regresando a lo de los caciques, ¿verdad? Ese cacique que estaba aquí en Caminal Juyú, impactante porque como tenía el dominio de todo, ¿verdad? Él era el que giraba las órdenes para que cada una de las edades hiciera su trabajo. Entonces, algunos se dedicaban a lo agrario, algunos se dedicaban a la agricultura, otros a la ganadería, otros se dedicaban a diferentes cosas, ¿verdad? Incluso yo no sé, pero a mí me llama poderosamente la atención, ¿verdad? De que parece que los mayas no eran muy altos, sino que eran de estatura, pues intermedia, ¿verdad? Pero más estatura baja. Si ustedes notan en cada uno de los edificios o cada una de las cosas eh, que ellos construyeron o que ellos hicieron, siempre hay puertas. Y en esas puertas eran unas puertecitas chiquititas que les digo que una persona alta no entraba en esos lugares. O sea, cada uno lo hacía conforme a su condición, ¿verdad? Entonces, por eso me llama la atención, porque yo me movilizaba mentalmente a, no sé quiénes conocen Casa Santo Domingo en la antigua, pero en ese lugar ustedes, miren, yo quedé impactada, porque yo sé que ese lugar también, pues ahí estuvieron muchas personas que fueron mayas. O sea, yo lo sé. Yo sé por esas estructuras que se ven, que son iguales a todas las demás. Pero cuando yo llegué hasta este lugar, que por cierto, fabuloso también, llegué a ese lugar, empecé a ver todas las puertas y cuando miraba todas las puertas,
chiquititas las puertas y con una manecilla para poder entrar. Increíble ustedes. Entonces, eso me llamaba mucho la atención. ¿Cómo era esta civilización? ¿Y qué pasó con esta civilización? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Qué pasó con esa civilización? ¿O alguien supone? Porque recuerdan ustedes que nosotros tenemos a los mayas, ¿verdad? Y que pues parecen ser nuestros antepasados, los mayas. Pero, ¿qué se hicieron los mayas? ¿Alguien sabe? Jacqueline, cuénteme. Hola, buenas tardes, licenciada, buenas Buenas tardes, tardes. compañeros. A ciencia cierta no se sabe qué pasó con ellos. Hay una teoría que dice que 800 años antes de que llegaran los españoles, los verdaderos mayas habían desaparecido. Ahora bien, según algunos vestigios que han encontrado, tal parece que fue la explosión del volcán Ilopango en El Salvador que provocó una erupción tan fuerte, o sea, lo que sucedió fue tan fuerte que destruyó los cultivos, destruyó absolutamente todo, lo que provocó que murieran de inanición. Ahora hay Muy otra bien. historia. Y los mayas, hay una parte de la historia que habla que los mayas, los egipcios y los atlantes tuvieron contacto. Entonces, cuando la Atlántida empezó a hundirse, ellos viajaron, o sea, se dispersaron, los que se pudieron salvar se fueron a Egipto y otros parece que llegaron a América. Y hay una parte de tuve ese documento en mis manos, voy a ver si lo puedo volver a encontrar, donde ellos dicen que era el año 12.012 antes de Cristo. Y cuentan la historia de cómo la Atlántida empieza a hundirse y cómo ellos llegan a Guatemala, por decirlo de esta forma, tal cual lo conocemos hoy. Pero ellos también desaparecen de esa forma misteriosa. Unos dicen que fue porque el volcán Ilopango, otros por el vestigio de, creo que si no estoy mal, es mercurio el que está surgiendo ahí en Petén, que envenenó todas las aguas. Son tantas las teorías que lo único que yo me atrevería a decir es que una cultura tan extensa como los mayas tiene algo que no hemos encontrado. Y eso es algo que tal vez ha llamado mucho la atención de los antropólogos y de los arqueólogos hasta nuestros días. Muchísimas gracias. Sí, muy bueno. La verdad es que yo más que todo me inclino con la teoría de que fueron enterrados por un volcán. O sea, eso es mi humilde opinión, aunque eso no esté escrito. Eh, sí hay muchas teorías como lo dijo eh, mi alumna que ya no sé qué, ya olvidé su nombre. Entonces, yo me inclino más por eso. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando en algún momento, pues, vamos a ir a estos lugares, en estos lugares, pues, han encontrado muchas cosas debajo de la tierra. Entonces, cómo puede ser? O sea, solo si alguien lo enterró, pues, obviamente lo vamos a encontrar debajo de la tierra, ¿o no es así? Entonces, yo me inclinaría más. Me dejó tirada toda mi historia maya en pocos minutos hoy. Es mi humilde opinión, ¿verdad? Porque es que como uno viene y se tiene que enfocar en las cosas que pasaron, porque en realidad no hay nada en la historia que me diga, mire, fue el volcán y sí, fue el volcán Ilopango el que los enterró. No existe, pero yo me inclino a eso por la forma en la cual hemos encontrado muchas cosas, hemos encontrado muchas personas, eh, ¿qué? Muchas momias, muchas, ¿qué? Muchos monjes, sacerdotes y todo lo que hacían, ¿verdad? Y cómo los embalsamaban, eso es importante también que lo veamos. Y en Caminal Cuyú, Em, fíjense que uno va a caminar Cuyo y mira todo eso lleno de grama, pero de repente mira usted que hay como volcancitos y en esos volcancitos o montañitas, en esas montañitas, debajo de esas montañitas hay muchas cosas antiguas.
cosas antiguas que uno se queda sorprendido. Entonces, a tal extremo de que ustedes saben que Caminar Juyú no solamente es eso que está ahí en ese lugar, específicamente a donde vamos, sino que eso se agranda, eso es tan gigante ustedes, porque tengo entendido que ya lo declararon, por lo menos hasta donde están los arcos ahí en zona 13, al principio en la Avenida de las Américas. Hasta ahí llega a Caminar Juyú. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda la civilización en aquella época llegaba o abarcaba hasta esos lugares. Digamos hasta ahí en zona 13, ¿verdad? Pero alrededor es un círculo que está alrededor y que se llama Caminar Juyú. Dicen, según los mayas, y ahí hay un mapa específico, ¿verdad? Que era como una serpiente. Y esa serpiente es grande, es gigante y abarca varios lugares. ¿Y eso qué significa también, amigos? ¿Eso qué significa ahí, compañeros? Em, Significa que, oye, Miraflores, correcto, Miraflores también. ¿Por qué? ¿Por qué les digo yo esto? Porque en el momento en que uno va a estos lugares y recibe una explicación para enterarse de las cosas tan, pues que cosas que no le ponemos mucha importancia, pero que la tienen. Imagínense, pues a mí me interesó bastante porque pues, yo vivía por ahí, ¿verdad? Y ¿saben qué fue lo más impactante? Que conocí a personas que también vivían en los alrededores y tuvieron que dejar sus casas. ¿Por qué? Porque en el momento, ustedes conocen Camino al Cuyo. En Camino al Cuyo está la calle, ¿verdad? Pero enfrente de Camino al Cuyo, donde no está tapado y donde hay una colonia, unos amigos quisieron empezar a construir. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando empezaron a construir, encontraron encontraron vasijas, encontraron este, estos gatitos, ¿cómo es que se llaman esos gatos? Jade, pues obviamente en gatos, ¿verdad? Y pues obviamente cuando encontraron todas estas cosas o todas estas reliquias, ya no dieron permiso para que siguieran construyendo y fue declarado propiedad. ¿Por qué fue declarado propiedad del Estado? Por el simple hecho de haber encontrado eh, piezas antiguas. Por eso. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Dejar eso e irse a buscar otra cosa. Entonces, fíjense que ahí dicen, ¿verdad? Yo no sé, pero dicen que en varios lugares, por ejemplo, ahí en Tikal Futura o en Miraflores, cuando estaban construyendo, encontraron varias cosas. Pues eso es lo que dicen, ¿verdad? Y estaban obligados a cancelar esas grandes construcciones. Sin embargo, yo no sé qué convenios hicieron. Pues, ya de ahí es cuestión de que ellos hicieron convenios y por eso es que aparece el museo. Me entiendo yo, ¿verdad? Que casi tendría que ser, ¿verdad? Yo no quiero imaginar ninguna otra cosa. Eh, ¿Sí que manda Amalia? Ligda, entonces pueden, así como el Estado puede quitar tierras solo porque tengan jade o cosas mayas. Sí, sí, sí. Eso es legal. Eso es legal. Por eso es que cuando alguien que vive, por ejemplo, zona 11, zona 7, ¿cuál es la otra que está alrededor? Zona 3, todos esos lugares tienen que ir a pedir autorización a la municipalidad. Y la municipalidad creó un lugar específico
creó un lugar específico para ir a solicitar que POT creo que se llama. Ese lugar que fue creado dentro de la municipalidad es el que da las autorizaciones y la que tiene el control territorial. Y por eso es que lo hacen, ¿verdad? Fíjense que hay mucha gente que ha construido y mejor ni dice nada con tal de que no le quiten sus lugares, ¿verdad? Yo, pues aquí dando clases también, ¿verdad? Pues me comentaba uno de mis alumnos, no de esta sección, sino que de otra, me comentaba que pues él tenía en zona 3 un terreno y él quería construir un edificio. Cuando se dio cuenta, encontró en o sea, no él, ¿verdad? Sino que los que estaban construyendo, encontraron, dice que como costales llenos de oro, de fichas de oro, ¿verdad? Y me dice, me llamó, ¿verdad? Me dice, licenciada, me dice, ¿qué hago? Ay, Dios mío, uno se puede volver millonario con eso. Yo, mire, yo creo que lo más adecuado, porque no es justo o no es tal vez bueno que uno se quede con eso. Pero si estaba en mi terreno, me dice, sí, está en su terreno, pero eso es del Estado, es patrimonio del Estado. Y no es que yo lo diga, sino que si a usted lo descubren que no dijo nada, eso es penado, es legalmente, lleva un caso penal. Entonces, y al patrimonio del Estado. Mire, estaba asustado y no quería como que entrar en razón, ¿verdad? Entonces, ¿y yo qué puedo hacer? Dije, bueno, mire, yo simplemente cumplo con darle mi opinión, pero esto no significa que yo le esté imponiendo, ¿verdad? Eso no significa que yo le esté imponiendo que usted tiene que hacer las cosas, porque al final el responsable es usted porque las escrituras de su propiedad están a su nombre. Entonces, usted decide. Ay, ustedes, mire, y al final, pues requirieron mi humilde opinión y yo la di. Pero de que han hecho algo en relación a eso, ni me pregunte ustedes, porque no sé. La situación es que se han encontrado vasijas. Recuerdo que también me comentaron que se encontró un monolito. Imagínense aquí en plena ciudad encontrarse un monolito. ¿Qué manda? Buenas tardes, licenciada, compañeros. Pues yo casi no comento mucho en clase, pero este tema es bastante bonito. A mí me gusta mucho este tema porque Ya somos dos. precisamente yo vivo en Izabal, actualmente vivo en Izabal por motivos laborales, ¿verdad? Y pues desde muy pequeño sí me he enterado de muchas personas que han encontrado imágenes de Jade por este sector y las Correcto. venden porque como desconocen la ley, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos que el desconocimiento de la ley no no nos exime de su cumplimiento, ¿verdad? Pero pues quizá ellos por su desconocimiento las venden porque fíjese que pues yo tengo la, la oportunidad de que mi papá trabaja en la empresa minera, no sé si ustedes han escuchado una empresa minera de Izabal, pues ahí trabaja él, ¿verdad? Y él es muy conocido. Entonces, los comunitarios que siempre encuentran cosas así de jade y siempre le llegan a ofrecer a él, ¿verdad? Y él, pues, les dice, no las vendan porque eso es un delito y así, ¿verdad? Pero sí, siempre ellos, siempre que encuentran algo, llegan a la casa y todo, ¿va? Entonces, por eso me he enterado. Una vez llegó un señor con una imagen como de un dios maya, pero bien bonita la imagen de jade. Y viera que sí, era como de unos, tal vez unos 40 centímetros así grande, ¿verdad? De largo. Era bien bonita. Ajá. Y mi papá estuvo a punto de comprarla, pero dijo, no, mejor, ¿sabes qué? Mejor anda a entregar a algún museo o algo, le dijo a esa persona. Y al final sí saber qué pasó. Ahora otra situación también un poco curiosa. En el área de Mariscos y Zabal, em, Ujú. hay
en el fondo del lago a veces han encontrado monedas de oro de España y también botellas de vino de hace muchísimos años, porque según Sí, cuentan la historia de por acá, ahí se hundió uno de los barcos que vino durante la conquista española. Entonces sí, sería muy interesante seguir viendo estos temas, pero sí es muy bonito, la verdad, licenciada. Y pues eso quería compartir nomás. Cristian, fabuloso. Vieran que yo he escuchado a muchas personas, ¿verdad? Incluso tengo una historia que me contó también un alumno de de, hagan película en Netflix, sería emocionante usted. Pero me contó esta persona que en Izabal hay muchos lugares donde hay excavaciones, pero no de personas que conocen, sino que personas que se dedican a encontrar como tesoros, ¿verdad? Entonces me comentaba este muchacho que de noche es cuando ellos hacen todo ese recorrido y en alguna oportunidad llegó y dice que pues de tanto que habían excavado, ¿verdad? Que tanto que habían quitado la tierra, que llegaron hacia unas tumbas, pero no eran cualquier tumba, ¿verdad? Sino que se veía que la tumba que estaba ahí era de la época antigua y que no era una persona tampoco que era cualquier persona. Entonces vinieron y entre todos dice que destaparon la tumba. Y sí, efectivamente, era una momia. Era una momia que así, literalmente, estaba como momia. Cuando destaparon esta tumba, dice que fue algo terrible, porque como también pues en aquella época habían como que conjuros o habían personas que las enterraban por ser juzgados y les quitaban la lengua, o sea, cosas así, ¿verdad? Entonces en esa oportunidad dice que cuando abrieron la tumba, y se despegó un polvo, habían murciélagos, que de hecho, pues en todas las cuevas hay murciélagos, ¿verdad? Pero en el momento exacto que ellos abrieron, pues se levantó toda esta situación, ¿verdad? Eh, Tengo entendido que es como una maldición. Entonces, esas maldiciones se guardan junto con las momias y junto con los ataúdes y por eso se entierran. En aquella época así era. Y ahora resulta que pues cada una de las personas que estaba ahí ha estado fallecida. Entonces, porque eso no es mucho, ¿verdad? Sino que eso es hace poquito. Entonces, mire, sí sigue siendo emocionante, pero se arriesgan demasiado porque no saben qué tipo de personas van a encontrar en ese lugar. Y no saben que si fue brujo, si fue sacerdote, si fue violador, qué sé yo, ¿verdad? Lo que sí sé es que sí encontraron a una momia que la lengua la tenía cortada. Eso sí sé yo que encontraron en ese lugar. Aparte de eso, también encontraron a un gato de jade. Y ese gato de jade, pues lo metieron en su mochilita, ¿verdad? Y lo fueron a vender. Y lo andaban vendiéndole a quien se lo comprara. Se lo compraron, pues. ¿Y por cuánto lo fueron a vender? 100 quetzales, 200 quetzales. O sea, como no tienen un valor específico, lo venden al que le dé más. Entonces lo fueron a vender. Vino el señor y lo puso en su casa. Y si me encuentro, ¿qué es si se encuentran algo en su propiedad, si hacen un agujero y en ese agujero encuentran vasijas, es del Estado, no es suya, no es suya, pero sin embargo, estas personas vienen y las van a vender. Entonces, el detalle está en que la fue a vender. Y dice que cuando la vendió, era gigante la imagen.
era gigante y dice que brillaba y que hasta movía los ojos. La compró 200 quetzales, fue lo que, 200 pesos le iba a decir, pero no son pesos, son 200 quetzales. 200 quetzales le dieron por esa imagen y la puso en su mesa de noche. Dice que fue un horror porque la estatua esa se meneaba de un lugar para otro. Entonces, este señor se tuvo que deshacer, dice que la fue a tirar, literalmente la fue a tirar, porque ya no quería saber nada de esa imagen. Pero imagínense, la fue a tirar en lugar de irla a dejar a un lugar donde le van a dar pues el uso adecuado, la van a exhibir, porque allí en Caminal Cuyú hay muchas vasijas que se encontraron, hay muchas caritas como que eran, ¿qué? Monedas en esa época. Incluso ustedes, y no me van a dejar de decir que qué bonito. Porque fíjense que hay un lugar de ahí mismo, en Caminal Cuyú, hay un lugar donde se sube una montañita y en esa montañita podemos ver 3 volcanes. Digamos, ¿verdad? Que son 3 volcanes. Yo me quedé, eso no lo sabía. En serio que eso yo no lo sabía porque, mire, uno no lo sabe todo. En el camino va aprendiendo cosas. Por ejemplo, yo aquí, puede ser que yo no sepa algo de lo que estamos hablando y pues obviamente cuando uno, buenísimo, ¿verdad? Yo ya me enteré y ahorita se los voy a comentar. Yacira levantó la mano. Yacira, ¿no? Yacira todavía quiere hablar y si no, alguien más que haya levantado la mano y que no me di cuenta. Cristian Rafael. Ah, bueno, Cristian creo que ya me habló, pero si todavía necesita la palabra. Sí, licenciada, con otra situación un poquito curiosa. Fíjese que hace como unos 2 años, aquí a Izabal, específicamente el municipio de Lestor, que es donde yo vivo, vinieron unos científicos alemanes. Ahí Ajá, oí. y fíjese que pues estuvo circulando esa noticia de que ellos habían descubierto una ciudad perdida debajo del lago de Izabal, pero ya no Sí, supimos nada si iba a seguir eso o qué. yo también me di cuenta de esto y dicen que ellos sí tienen pruebas. Hay una ciudad debajo del lago de Izabal. Em, en el store, mire, yo no tengo el gusto de conocer el store, ¿verdad? Pero sí me han contado de que estos científicos siguen en el proceso, ¿verdad? Porque como ellos no van a terminar nada más así, sino que siguen investigando y que sí encontraron varias cosas debajo de la tierra. Eso fue lo que a mí me contaron también, ¿verdad? Yo voy a seguir también, porque como les digo eso, la Atlántida 18, Atlantis, algo así, capaz, ¿verdad? Entonces, lo que yo no, tal vez le digo es que estas personas pues lo vayan a dejar aquí en Guatemala, sino que se lo llevan, se llevan esa información y nosotros, y eso viene en el examen, sí. Sí, porque estamos hablando, ese es el tema, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, la clase tiene que ser amena, no quiero que se me vayan a dormir o que vayan a estar interesados en otra cosa o siendo otra cosa, sino que estemos en esto que realmente, pues aquí con esto van a venir preguntas del examen, ¿verdad? Si no les cuesta tanto. Bueno, y entonces, también los monolitos. Tengo también de Izabal, pues gracias a Dios he tenido bastantes alumnos de Izabal, así como Cristian. Este alumno me comentó que sí, su papá pues tenía una finca y en esa finca decidieron que iban a hacer unos potreros
y empezaron a como que a levantar la tierra, ¿verdad? ¿Cuál fue la sorpresa? Que se encontraron con como 10 monolitos, pero literal originales ustedes, originales. ¿Y por qué les digo originales? Porque me dijo, mira, licenciada, me dijo, ahorita que usted está dando la clase, yo voy a pedir el permiso porque solo se enteró, o sea, dieron ellos el aviso, ¿verdad? Se enteraron de esto y vinieron a circular. Los del Ministerio de Cultura vinieron a cerrar, literalmente. Es decir, encontraron eso, no pueden tocar esa parte, esa porción de tierra. Entonces, por eso es que mucha gente, por ejemplo, alguien que me estaba preguntando que si hacía un pozo, encontraba una vasija, mucha gente se queda callada porque si encuentran vasijas o encuentran más cosas dentro de esa propiedad, vienen y es ya patrimonio del Estado. Entonces me dijo, mire, yo lo voy a estar y como estaba en Izabal, ¿verdad? Entonces yo lo voy a proyectar directamente y se los voy a proyectar y en clase eh, estaba proyectando cómo es que lo iban a sacar. O sea, sí encontraron, pero solo un pedacito a la vista y lo dejaron así. Ya no siguieron como que excavando, ¿verdad? Porque entonces, pues ya hay responsabilidad de cada uno cómo lo hace. Ellos por instrucciones que yo les di, lo dejaron así. Entonces, estaba como proyectándonos en ese momento lo que estaban haciendo y vinieron y pues los que mandaron, los especialistas, ¿verdad? Que son los arqueólogos, vinieron y hasta con una brochita, ustedes, pero miren qué delicadeza. Y pero sacaron gigantes los monolitos. Y fueron como 10. Y estaban así como que no estaba uno por allá, el otro por allá. No, era como que era un agujero y en ese agujero habían colocado todos los monolitos, como que venían así para arriba, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que como que los hubieran enterrado, porque ahí ya no, o sea, ya no encontraron nada más, solo eso. Sin embargo, sí marcaron ellos una porción de tierra que no se puede construir ni tocar. Entonces, en las tierras de aquí, volviendo a las tierras de aquí, si usted encuentra algo así, de una vez le marcan que no puede utilizar la tierra. Así de sencillo. Entonces, la gente muchas veces, por ejemplo, este señor, si él, que les comentaba con anterioridad de la bolsa de fichas de oro que encontró, si él viene y lo va a reportar, entonces lo vienen a investigar y le dicen esa porción de terreno ya no la puedo usar. Así de simple. Entonces la gente dice, mejor me quedo calladito y tal vez me lo compran en otro lado o lo puedo vender, qué sé yo, tantas cosas que le pasan por la mente, pero es penalizado. Bueno, como ya nos detuvimos un poquito aquí, vamos a seguir avanzando en cuanto a nuestra diapositiva. Las élites tenían los derechos absolutos sobre la tierra. A eso era lo que me estaba refiriendo con porque me desvié cuando les dije lo de los caciques, ¿verdad? Porque lo de los caciques fue lo que me motivó pues a contarles estos ejemplos e historias y también en escuchar algunos comentarios que ustedes. Creo que no estamos fuera de contexto, sino que estamos dentro de esa clase que ustedes pues tienen que aprender. Y ya vieron, es bonito. La verdad es que a mí sí me gusta. Y miren, tal vez solo para cerrar, ¿verdad? Ustedes saben que en Santo Domingo, ustedes saben que también estaban estuvieron los mayas, ¿verdad? Entonces, estos mayas como que tenían una ciudad ahí, ¿verdad? Porque como eran diferentes, como era tan
tan grande la población. Cuando estuvieron ahí en Antigua, encontraron, si vamos a Izabal o a Petén, dice, em, encontraron un cementerio, era de la época antigua, del siglo XVIII. Bueno, si estamos hablando del siglo XVIII, serían como 1800, ¿sí, verdad? Sí, em, este lugar no lo hubieran encontrado los arqueólogos, uy, de veras se hubiera perdido mucho. Ahí, si ustedes tienen la oportunidad, solo que sí es bien caro ustedes, porque yo por querer, mira, pues a conocer, ¿verdad? Yo les dije a unas personas que venían de Estados Unidos, les digo, miren, los quiero llevar a conocer algo diferente. Y me lo llevé a Casa Santo Domingo, ¿verdad? Con reservación y todo. Cuando le digo, miren, vamos a dar unos tours porque pues aquí no lo incluye y nos fuimos a dar el tour. Cuando llegué al cementerio, miren, en la entrada del cementerio de ahí, de Casa Santo Domingo, le hicieron ya como que la caja de cristal, porque es de vidrio, ¿verdad? Y ahí está el esqueleto, está la forma, los dientes, o sea, ¿qué tenían los dientes? Le pusieron hasta un oro, desde a la gran increíble, pues, o sea, se mira que es del siglo XVIII, porque ahí lo dice. Y alrededor, porque está en la entrada, y alrededor se miran como que ahí estuvieran guardadas todas las cajas, por supuesto, así como que las taparon con cemento, pero está como ha sufrido mucho lo de los terremotos, lo del volcán y todo eso, sí está así como que partido, todas las cosas están como partidas, pero impresionante, impresionante, porque más adelante muestran las vasijas que han encontrado, muestran a un sacerdote, momia, sacerdote momia, le digo yo, porque fíjense que está, y cabal, literal, ahí está la momia. Está así en el lugar, y miren cuando uno a donde está la momia, es como que unas gradas en forma de caracol y con luces por todos lados, ustedes, realmente impactante. Y cuando uno llega hasta ahí donde está la momia, está como que fuera un emperador, con una base así sólida y que cabal muestra que ahí está la momia. Entonces yo me acerqué a ustedes también, a mí sí eso me da miedo. Me da miedo porque yo digo, de repente se levanta algo aquí, no, y no voy a poder salir corriendo. Bueno, eso es me imagino que era un sacerdote, ¿verdad? Ese lugar tiene tiene mucho monolito, tiene dicen que llegan a hacer rituales también ahí, solo que tal vez no es tan marcado como lo es en Camino al Juyú, porque en Camino al Juyú sí es bien marcado, o sea, es igual que en Isilché, porque literalmente llegan las brujas, los brujos, los cristianos, los católicos, todo tipo de personas a hacer sus rituales. Entonces, ahí sí son bien marcados, pero aquí en Casa Santo Domingo yo no vi ninguno, no lo vi. Tal vez hay, pero también en Misco Viejo. Sí, o sea, hay tantos lugares, ¿verdad? Pascualabaje, Chichicastenango, no tengo el gusto de conocer. En Isimché, ahí sí, sí, porque ahí sí hemos ido y yo los he visto. Los sacerdotes mayas, bueno, hasta la fecha ustedes saben que hay sacerdotes mayas, ¿verdad? Y cada uno de ellos tienen sus propias creencias y pues hacen sus rituales.
al igual que las personas evangélicas que van a hacer sus retiros espirituales ahí a esos lugares, ¿verdad? Entonces, estos lugares para nosotros son así como que públicos y sí se pueden, uno lo puede ver, pero ahí en Casa Santo Domingo, como es tan diferente, y ahí reciben también a muchos huéspedes extranjeros, porque si ustedes cuando vayan ahí ven todo lo que está alrededor es como de la época antigua. Ah, no. No sé si quiere hablar Yacira, creo que no. Entonces, esto para nosotros es, pues ya para cerrar este tema, ¿verdad? Porque como me apasiona, ahí sí que me he extendido un poquito, pero creo que también ustedes están aprendiendo algo de esto. Em, Les iba a contar, la otra historia, y esa es la última historia. Lo que pasa es que me impacta, sinceramente me impactan estas historias, ¿verdad? Em, Ustedes saben que había una iglesia aquí en Guatemala, en zona 6, ¿verdad? Y había iglesia también ahí en Santo Domingo. O sea, eso no es que yo me lo estoy inventando, sino que ahí estaba. En esas iglesias, pues obviamente de un lado estaban los sacerdotes y del otro lado estaban las monjas, pero hacían como pasadizos, como que tenían que comunicarse el uno con el otro para las misas y todo eso, pero ellos también lo utilizaban para tener relaciones sexuales con las monjas, o sea, los sacerdotes con las monjas y viceversa. Entonces quedaban embarazadas las monjas y pues lo que hacían era que no tenían que tener a los niños porque era pecado. Entonces lo tenían que ocultar. Entonces cuando lo ocultaban, bueno, esa es una historia, ¿verdad? De ustedes, porque eso es lo que contaban con anterioridad, ¿verdad? No pretendo ofender a nadie o ponerle historias diferentes, cosas que no pasaron, ¿verdad? Entonces, resulta que en aquella época tenían que estar en conexión, entonces cuando quedaban embarazadas las monjas, venían y hacían abortos y pues cuando hacían los abortos, esos niños tenían que ir a ser enterrados. Entonces, y así se volvió una práctica común en ellos. De repente fue el terremoto de 1976. Y cuando fue el terremoto, cayeron varias paredes, se huyeron varias cosas, y entre ellos se evidenció que habían muchas tumbas de bebés. Entonces, eso confirma que sí era cierta esa historia. Y eso sí está escrito. Ni me pregunten en dónde porque no me acuerdo. Pero ahí en Santo Domingo sí nos pueden, a mí me hicieron ese comentario, ¿verdad? Entonces, sí pueden decir, decirles o comentarnos qué tipo de historia hay en ese lugar. Entonces, como esto es público, por eso es que yo se los estoy comentando. Otra cosa es aquí en zona 6. En zona 6 dice que también como que había un convento y pues habían como, ¿qué? Túneles. Y en esos túneles pues aprovechaban a pasarse unos con otros y la misma historia que en Casa Santo Domingo. Y esto sí fue contado por uno de los dueños de ese lugar, porque hoy en día tienen dueño, ¿verdad? Créanme que era mi cliente y cuando me estaba contando mi cliente, ya hasta se me había olvidado que iba para otra cosa, porque me dijo, mire, yo necesito, bueno, y me dijo un montón de cosas, ¿verdad?
Pero cuando me empezó a contar y me dijo, si usted quiere ir a conocer, yo le doy el permiso para que conozca. Yo, en serio, sí quiero. Y sí, y de veras que ni me acordaba, pero si tengo la oportunidad, voy a llamar al señor que es el propietario y que actualmente pues él vive ahí. Dice que sí tienen comunicación con otras propiedades, como que fuera una ciudad como que fuera una ciudad debajo de la tierra, algo así. Entonces, tal vez se van conmigo. Voy a decirle que voy a llevar a todo mi grupo. ¿Somos cuántos? 160, 160 personas que podríamos ir pues a ver, ¿verdad? Es en zona 6. Creo que me dijo que era Santa Luisa y que, y que como tiene, pues él es el dueño, ¿verdad? Él tiene la autoridad y la autorización de darnos. Y le voy a decir que no le voy a cobrar, no le voy a cobrar el trámite que le voy a hacer con tal de que nos dé el permiso de entrar. Yo les estaré comunicando qué es lo que haremos o qué programamos para ir a ese lugar. Ahí sí que bonito, bonito. Bueno, y continuamos entonces. El concepto de propiedad privada era desconocido, solamente conocía el concepto de uso. Bueno, en aquella época el concepto de propiedad privada no existía. O sea, ellos como no habían alcanzado, su mente era diferente y como no había mucha gente, en realidad no como ahora, ¿verdad? Que ahora somos un montón de gente. No sé si estoy mal, pero creo que andamos por 18 millones. Ay, no, no, creo que estoy mal. Mejor no opino. No sé cuántos somos aquí en Guatemala, pero en la época antigua no. En la época antigua no miraban eso porque ellos tenían propiedades en cantidades y ni siquiera le ponían atención, ¿verdad? Hoy en día es diferente, ustedes. Bueno, y bueno, aprovechando esto que estoy diciendo, ¿verdad? Eh, siempre poniéndoles temas o ejemplos, pues que ustedes vean, ¿verdad? Porque ustedes son estudiantes, ustedes son personas que están aprendiendo y que tienen su propia visión, que tienen su propio análisis. Entonces, si en la época antigua, no sé, ni siquiera se le conocía como propiedad privada, era porque no había mucha gente que peleara las tierras. Hoy en día lo tenemos que tener cada terreno, ¿verdad? Tenemos que tenerlo en el registro de la propiedad con finca, folio y libro. Hay algunas propiedades, por ejemplo, en Petén. Por ejemplo, en Petén, allí no hay finca, folio y libro. Y si las hay, es un 1%, ¿verdad? Todo lo demás son grandes hectáreas que, pues, que ya tienen en posesión cada una de las personas. Pero resulta que ahorita ha dado como una mala información. ¿Qué manda Jacqueline? ¿Qué manda Jacqueline? Bueno, entonces, fíjense que se ha dado una mala información. Yo la verdad es que no pretendo, ¿cómo decirles? No pretendo crear problemas. Quiero que ustedes analicen, que ustedes vean qué es lo correcto y qué no. Tengo entendido que hay unas personas en Alta Verapaz. Dice que estas personas son de pueblo indígena. eh, Llegaron a una finca que contiene 15
caballerías. Y pues cuando me estaban contando la historia, yo sí veía la porción de tierra, porque ustedes saben que hoy en día se puede ver satelitalmente. Donde ustedes quieran ir, solo se enfocan en el punto y pues ahí lo llevan. Entonces a mí me lo enfocaron desde ese punto de vista. Cuando me dijeron, o sea, me expresaron el problema o me dijeron el, lo que pretenden, pues los campesinos, ¿verdad? Sí me quedé impactada. No voy a mencionar nombres, no voy a mencionar nada de eso, pero sí necesito que ustedes me lo analicen. Eh, Dicen los campesinos que a ellos les llegaron a ofrecer, oigan, pues, a ellos les llegaron a ofrecer que sí se dirigían o si votaban por cierto partido, cuando estuvieran en el gobierno, la persona dueña del terreno les tiene que dar una porción de tierra. Entonces, los campesinos llegaron con el dueño y le dijeron que de una vez hiciera la repartición, porque pues las personas que se lo ofrecieron iban a ganar. Cuando me comentaron eso, dije, bueno, o sea, no comprendo, pues, porque eh, viendo esto de que cada una de las personas ya tiene su propiedad privada, ya tiene finca, folio y libro, y nadie puede venir a nosotros a engañarnos y principalmente a los campesinos a decirles tales circunstancias. Eso no puede ser. Entonces, quiero que ustedes analicen conmigo. ¿Se puede o no se puede hacer para ustedes? Heriberto, muy bien, no se puede hacer. ¿Alguien más desea opinar? No se puede, muy bien. Ahora, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Porque yo le puedo venir a decir a usted, mire, o sea, bueno, si yo fuera, ¿va? Si yo fuera algún participante, yo puedo venir a decirle a usted, mire, cuando yo esté donde tengo que estar, yo le voy a dar esas tierras que son de otra persona. Eh, Muy bien, no tengo muchas opiniones, pero no se puede. Eh, Michelangelo, Gracias, licenciada. Pues para ¿verdad? empezar, pienso que es desinformación. Sí, muy, Esos son muchos muy buen rumores que punto. se han dado alrededor de esta Sí, muy campaña buen punto. política en especial. Negociar terrenos de latifundios para grupos campesinos. Eso sí se puede hacer. Correcto. Muy amable por Entonces, la yo respuesta. creería que la respuesta es sí, sí se puede con el apego a la ley de acuerdo con los procedimientos establecidos, ¿verdad? Muy bien. Siempre y cuando, y eso que quede claro, que tengan esas propiedades sin finca, folio y libro. Porque si tienen finca, folio y libro, la declaración de la propiedad está a nombre de él, del dueño. Y No, ahí, claro, pero a través del fondo de tierra sí se puede llegar a la negociación con el propietario para poder adquirir la por tierra de esa supuesto, manera legal y que luego ya se siempre le y reparta a cuando los campesinos, pero es una cuestión de compraventa. es una cuestión de compraventa y siempre y cuando esté de acuerdo el dueño, ¿verdad? Porque no podemos venir y nada más pues decirle a él, mire, repártanos. No, es desinformación y muchas veces uno como estudiante, como conocedor más de nuestra tierra o de nuestros alrededores, uno tiene que tener su opinión. O sea, ahí tiene que empezar uno analizando y diciendo, bueno,
yo tengo este problema con estas personas. Ellos son campesinos, ellos no tienen mucho conocimiento al respecto, ellos solo se están guiando por lo que alguna persona le fue a decir. Entonces, no, compañeros. Yo creo que primero hay que informarle a nuestra gente. Si nosotros conocemos a personas que pues necesiten ayuda y nosotros los podemos ayudar, pues ayudémoslos. Pues, para eso es que estamos estudiando, para eso es que nos estamos preparando, para ser mejores profesionales, para poder ayudar a nuestra gente, no solamente para ganar dinero o no solamente por algo que nosotros necesitamos en el momento y después, si te vi, ni me acuerdo. Así es esto, así es esto. Entonces, yo sí quisiera, pues, que ustedes analizaran este tema y, bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Tanta desinformación, pero viene al caso esto que estamos viendo el día de hoy. Ustedes ya me emocioné, ya son las 7:10. Entonces, miren, yo siempre les doy un tiempecito para que ustedes se relajen un poquito antes de entrar a su otra clase. Creo que hasta aquí vamos a dejar la clase, no avanzamos mucho, pero sí platicamos bastante en cuanto a temas de interés. Así que si alguien más tiene alguna otra pregunta y si no, pues que tengan feliz descanso y nos vemos el lunes, primeramente Dios. Gracias, licenciada. Muy interesante la clase. Feliz noche. Gracias, licenciada. Muchas Feliz gracias, noche. licenciada. Feliz Buenas noche. noches, licenciada. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz fin de semana. Feliz